tal? Buenos días. Mi nombre es Edgar Yacit Barrios Saucedo, soy ingeniero químico y los voy a estar acompañando el día de hoy en la materia Sustentabilidad y Cultura en la cápsula número 4. Bueno, les compartiré pantalla. Bueno, vamos a empezar la cápsula número 4. Hablar de reseñas críticas de manifestaciones culturales en el marco de la materia Sustentabilidad y Cultura es reconocer que el análisis de expresiones artísticas, históricas y sociales no es solo una actividad académica, sino es una herramienta de reflexión que nos conecta con nuestra identidad y nuestro entorno. Una manifestación cultural puede ser una obra de arte, una danza tradicional, inclusive un mural urbano, un festival comunitario, una pieza de cine o de literatura, o inclusive una práctica ancestral relacionada con la naturaleza, como la medicina tradicional o los sistemas agrícolas indígenas. Elaborar una reseña crítica de estas expresiones no significa únicamente descubrirlas, implica interpretarlas, contextualizarlas, evaluarlas, buscando comprender su impacto cultural, social y ambiental. En una reseña crítica, el autor no solamente resume la obra o actividad cultural, sino que aporta un punto de vista fundamentado. El primer paso para escribir una reseña es conocer a fondo el objeto de análisis, asistir a una exposición, ver una película, leer un libro o experimentar una tradición cultural. Después de esto, vamos a investigar su contexto, de qué cultura o comunidad proviene, qué valores nos está transmitiendo, qué problemática refleja y finalmente se emite una opinión argumentada, sustentada en datos, teoría, sensibilidad cultural. En el marco de la sustentabilidad, este tipo de reseñas son muy valiosas, ya que gracias a estas nos permite reflexionar sobre cómo las manifestaciones culturales pueden generar conciencia, ya sea ambiental o promover la justicia social o inclusive rescatar las prácticas sostenibles. Un ejemplo de esto es una reseña crítica sobre un documento acerca del cambio climático, ya que no solo evaluaría su calidad cinematográfica, sino que también su rigor científico, su capacidad para sensibilizar al público y su propuesta de soluciones, ya que del mismo modo reseñar un festival cultural tradicional puede llevarnos a analizar el papel de las comunidades en la que la preservación de la biodiversidad o en la transmisión de los conocimientos ancestrales. Así, una reseña crítica se convierte en una herramienta educativa y social que fomenta el diálogo entre la cultura y la sustentabilidad. Para elaborar una reseña de calidad es indispensable fortalecer tres habilidades. La primera es la lectura, la comprensión y la redacción. La lectura es el punto de partida, ya que ésta nos permite acceder a diversas fuentes de información, artículos de investigación, entrevistas y textos culturales. En este proceso, la lectura crítica es esencial, ya que no basta con leer pasivamente. Hay que cuestionar la intención del autor, identificar los datos relevantes y evaluar los argumentos de dicho autor. También está la comprensión lectora, ya que en este segundo paso no se trata solamente de codificar palabras, sino hay que entenderlas profundamente y entender el mensaje, su contexto y sus implicaciones. Es necesario interpretar símbolos, referencias históricas, mensajes implícitos. Por ejemplo, un mural urbano puede ser más que un arte callejero, puede reflejar las desigualdades sociales, las problemáticas ecológicas o las propuestas de cambio social. Comprender estos mensajes exige una mente abierta y conocimientos culturales. Y por último punto está la redacción, ya que es el medio en el que se transforman nuestras ideas en la comunicación efectiva. Una reseña crítica requiere claridad, coherencia y estructura. El texto debe iniciar con una introducción que en este presente la obra o el evento cultural y continuar con un resumen de los objetivos, donde se describen sus características principales para luego pasar al análisis crítico, donde el autor va a argumentar su opinión con base en la evidencia. Y en este punto se recomienda utilizar ejemplos concretos, citas de expertos, referencias culturales, para fortalecer así nuestros argumentos y finalmente una conclusión donde nosotros vamos a resumir y dar valor a la manifestación cultural y su impacto social y ambiental.
Bueno, vamos a entender primero qué es una reseña crítica. Bueno, una reseña crítica es un análisis personal fundamentado de una obra o manifestación cultural que combina la descripción objetiva y la explicación de los elementos básicos de la obra, ya sea el tema, el autor, el contexto y las características. También está la interpretación subjetiva, que es una opinión y análisis personal sobre el significado y la importancia de la obra. También está la evaluación sobre la calidad, la relevancia y el aporte cultural de la obra. Es importante destacar que una reseña crítica no es un resumen ni es una simple opinión, sino es un texto reflexivo y argumentando que se muestra que se necesita una comprensión profunda de la obra y tener el contexto cultural actual. Bueno, funciones de una reseña crítica. La principal función de una reseña crítica es informativa, ya que lo que busca es brindar información sobre la obra o manifestación cultural a las personas que no han experimentado esto. Una reseña documental sobre la gastronomía mexicana va a explicar los platillos, de en qué regiones hay qué platillos y sobre todo las tradiciones presentadas ahí. Y también tiene una función interpretativa, ya que ayuda a comprender los significados, los símbolos, los valores y los mensajes implícitos de la obra. Analizar cómo una obra de teatro refleja problemas sociales y contemporáneos en México. De manera evaluativa, se emite un juicio fundamentado sobre la calidad artística, la técnica o los conceptos de la obra. Un ejemplo de ello es al valorar la ejecución de una exposición de danza tradicional, considerando así la técnica, la innovación y el respeto por las tradiciones. También es una crítica social, ya que permite reflexionar sobre la influencia de una obra en la sociedad, los valores que promueve o cuestiona. Un ejemplo de ello es un festival de cine que aborda temas indígenas, puede ser evaluado por cómo contribuye a la visibilidad y el respeto de estas comunidades. Hay distintos tipos de reseñas críticas. Uno de ellos es la reseña académica, que está orientada a un público especializado, como estudiantes o investigadores, y incluye referencias bibliográficas, análisis teórico y comparaciones con otras obras. También está la reseña periodística, ya que esta va destinada a un público en general, en medios impresos o digitales, y suele ser más breve, clara y directa, con lenguaje accesible a todos. También está la reseña personal o subjetiva, que este combina un análisis y opinión personal y permite expresar cómo la obra impacta emocionalmente al reseñista sin dejar de argumentar. También existe la reseña multimedia. Este incluye videos, audios, imágenes y enlaces, especialmente en blogs y redes sociales, que puede ser interactivo y dinámico. Bueno, estructura de una reseña crítica. Para elaborar una reseña crítica efectiva es necesario seguir una estructura clara. Como primer punto vamos a iniciar por la introducción, que es presentar la obra o manifestación cultural. En esta debemos incluir información básica, por ejemplo, el nombre del autor, el título, el año y el lugar y el tipo de obra. Tienen que indicar el objetivo de la reseña. Un ejemplo de ello es la exposición del arte contemporáneo, Raíces y Memoria, presentada en el Museo Nacional de Arte, que explora la relación entre la tradición y la modernidad de las culturas mexicanas. Esta reseña va a analizar la propuesta artística y su impacto cultural. También tiene que incluir la descripción, que es donde vamos a exponer de manera objetiva los elementos principales de nuestra obra, tema o argumento, el contexto histórico y cultural y los elementos formales como la técnica, el estilo, el lenguaje, música, danza y puesta en escena. Un ejemplo de ello va a ser un concierto de mariachi, que se describen los instrumentos, el repertorio, la vestimenta y el intercambio y la interacción con el público. En análisis, bueno, vamos a examinar los elementos de la obra desde una perspectiva crítica que puede incluir la originalidad, la creatividad de ahora sí que del autor. Bueno, en su evaluación, aquí vamos a emitir un juicio fundamentado, basándonos en criterios objetivos y subjetivos que van a incluir las fortalezas y las debilidades de nuestra obra. Un ejemplo de ello es la obra que destaca por su autenticidad y riqueza visual, aunque algunas escenas carezcan de cohesión narrativa. Y finalmente,
vamos a incluir la conclusión, que en esta va a venir un resumen de los hallazgos importantes que haya tenido nuestra obra. Hay que señalar la relevancia cultural de nuestra obra y puede incluir recomendaciones para el público o inclusive sugerencias de mejora. Por ejemplo, la exposición ofrece una mirada enriquecedora sobre la tradición mexicana y es altamente recomendable para quienes deseen comprender la fusión entre el pasado y el presente cultural. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede concluir nuestra reseña crítica, donde nosotros vamos a incluir ciertas recomendaciones o vamos a hacer un resumen de nuestros hallazgos más importantes en nuestra obra. Bueno, pero ¿cuáles son los criterios para elaborar una reseña crítica? Al realizar una reseña crítica se deben considerar los siguientes criterios. Número uno, la claridad. El texto debe de ser comprensible y organizado. La objetividad y fundamentación, aunque incluye opiniones personales, debe estar respaldada por argumentos y ejemplos. También va a influir la pertenencia cultural, ya que la reseña debe contextualizar la obra dentro de su entorno cultural, la sensibilidad estética, que busca valorar aspectos artísticos y técnicos de manera apreciativa. Y por último, la originalidad, que aquí vamos a tratar de evitar repetir la información general, aportando así un análisis propio y reflexiones personales. Aquí es donde vamos a incluir nuestro pensamiento crítico y objetivo en nuestra obra. ¿Qué retos hay a la hora de elaborar una reseña crítica? Bueno, la subjetividad excesiva, que es emitir juicios sin sustento argumentativo. Es más que nada, aquí aplica cuando nosotros tenemos un sesgo, por así llamarlo, ya que estamos emitiendo juicios sin tener un sustento argumentativo. También está la falta de contextualización, que es analizar la obra sin considerar su contexto cultural, histórico o social. Resumen excesivo. Bueno, centrarse demasiado en la trama o contenido sin un análisis crítico. Un lenguaje poco claro puede dificultar la comprensión del lector con frases confusas o muy técnicas. Y el desconocimiento del público, que es al no adecuar nuestra reseña a un solo nivel y las expectativas del lector. Aquí se puede haber pues una discrepancia. Ejercicios de lectura y comprensión de redacción. Bueno, el aprendizaje de la lectura crítica se fortalece con ejercicios prácticos que combinan comprensión, análisis y redacción de textos culturales. A continuación se van a presentar ejercicios detallados y ejemplos y estrategias para desarrollarlos. Está la lectura comprensiva, que como objetivo busca desarrollar la capacidad de identificar ideas principales, secundarias y detalles relevantes en el texto cultural. La lectura crítica, que como objetivo tiene analizar, interpretar y evaluar un texto o manifestación cultural. Y por último tenemos la redacción de reseñas. Su objetivo es aplicar los conocimientos sobre la reseña crítica para expresar así el análisis y la evaluación de una obra cultural. La lectura activa, subrayar, tomar notas, formular preguntas mientras se lee. También la discusión grupal, que busca compartir interpretaciones y opiniones sobre los textos culturales. La relectura crítica, que es revisar los textos para así profundizar en el significado y en nuestra evaluación. La redacción guiada, que esta busca utilizar esquemas y estructuras para organizar así nuestras ideas a la hora de escribirlas. Y el uso de ejemplos, que busca incorporar referencias a obras, artistas o festivales para fundamentar así su análisis. Como reflexión personal, bueno, relacionar la lectura con las experiencias, con los valores y sobre todo con nuestra identidad cultural. La interacción entre dimensiones sociales e individuales. Bueno, la cultura no existe de forma aislada. La experiencia individual está siempre influida por nuestro entorno social y a su vez las acciones individuales pueden impactar de manera puntual en nuestra cultura colectiva. Un ejemplo de esto puede ser un artista local que mezcla música tradicional mexicana con ritmos contemporáneos, está realizando un proceso cultural individual que puede ser adoptado por la comunidad, generando así un nuevo fenómeno cultural. Este fenómeno refleja cómo la cultura es dinámica, participativa y es bidireccional en lugar de estática. Bueno, las reseñas críticas son herramientas esenciales para reflexionar sobre las manifestaciones culturales, evaluar su relevancia y transmitir juicios fundamentados
que enriquezcan la apreciación colectiva. No se trata únicamente de describir lo que vemos o lo que escuchamos, sino hay que interpretar significados, valorar la calidad y conectar la obra con su contexto social e histórico. En conclusión, los ejercicios de lectura, comprensión y redacción son el soporte práctico que permite el análisis cultural, ya sea profundo y que sea profundo y significativo, a través de la lectura crítica, la identificación de ideas principales, la síntesis, la redacción estructurada, se desarrollan competencias cognitivas, lingüísticas y culturales que fortalecen la capacidad de expresión y reflexión. Los ejercicios nos enseñan a apropiarnos de nuestro patrimonio cultural, a cuestionarnos, a valorarlo y comunicar nuestras ideas de una manera clara y coherente. En conjunto, ambos temas nos permiten comprender que apreciar la cultura requiere tanto sensibilidad como análisis y que la lectura crítica y la práctica de la escritura son las herramientas indispensables para formar individuos capaces de interpretar, difundir y de enriquecer las manifestaciones culturales. De esta manera, no solo nos convertimos en espectadores, sino que también estamos contribuyendo a la innovación del patrimonio cultural y sobre todo a la preservación del mismo. Bueno, de mi parte sería todo. Les recuerdo mi nombre. Soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos por su atención.